Los colores de la montaña y la aplicación de los tipos penales del derecho internacional humanitario que propende por la protección de las personas, bienes, entre otros. En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en el título segundo de la Ley 599 del 2000. Integrantes Jamie Lorena Merchán Benavides y Ana Betsabe Manrique Bustacar. La importancia de este trabajo radica en la identificación de los tipos penales, la estructura de la conducta típica de los delitos, la dosificación, los agravantes de los delitos, que estos serán enriquecidos con jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. En el siglo XX en nuestro país se debe hacer referencia a la crítica situación de violencia que ha generado el conflicto armado interno. Este conflicto tiende a recrudecerse a involucrar a la población civil. Según Vivero Vargas y Ovalle 2019, indican que las violaciones flagrantes en desarrollo del conflicto armado interno ha sido afectada de manera significativa la población civil, la más vulnerable por parte de todos y cada uno de los actores del conflicto armado. Fuerzas armadas oficiales, grupos ilegales alzados en armas como guerrilla, paramilitares y delincuencia organizada. Se aprovechan de las condiciones económicas, sociales y geográficas de los pobladores. Esta realidad ha despertado la cooperación internacional en torno a exigir de los combatientes el respeto a unas reglas mínimas humanitarias. Formulación de la imputación. La investigación se sigue en contra de la guerrilla y paramilitares en la comisión de los siguientes hechos. Manuel y su padre se esconden de los paramilitares que lo buscan para que colabore con ellos. Le advierten que de no hacerlo tomarán represalias. Luego de este suceso aparecen panfletos en la pared de la escuela en la vereda La Pradera que buscan generar pánico en su población, consumándose por parte de los grupos al margen de la ley el delito de los actos de terrorismo. Para el caso en estudio, el sujeto activo es indeterminado, lo que significa que la conducta delictiva puede ser llevada a cabo por cualquier persona en desarrollo y con ocasión del conflicto armado. El sujeto pasivo es la población civil, víctima del terror por ataques, amenazas y represalias sistematizadas o generalizadas. El objeto jurídico se ha reflejado en la protección de los bienes jurídicos individuales, así como en los colectivos, con ocasión en desarrollo del conflicto armado interno. El objeto material es de tipo penal dinámico y abierto. El objeto material recae indistintamente sobre los derechos humanos que integran la población civil. Habida consideración, el legislador no castiga mediante este tipo penal el resultado final, sino lisa y llanamente los actos terroristas. Independientemente de que existan o no víctimas humanas, la conducta es alternativa, dado que se materializa mediante cualquiera de los siguientes verbos: realizar, ordenar, atacar, aterrorizar, reprimir, amenazar, con miras a generar un estado permanente de zozobra o terror, mediante ataques indiscriminados o excesivos contra la población civil. La culpabilidad se da a título de dolo. Implica conciencia y voluntad de realizar actos de terror contra la población civil. No admite tentativa porque forma parte de las conductas de peligro abstracto. Puede llegar a darse por el concurso de conductas punibles, en la medida en que los actos terroristas infrinjan distintos bienes protegidos por el derecho penal. Esta conducta puede concursar con otros delitos: verbo y gracia, homicidio o lesiones personales en persona protegida. Así se desprende la literalidad del tipo penal cuando se deja de manifiesto esa sola conducta. Asimismo, son objeto de estudio los hechos presentados días después en las horas de la mañana, cuando Manuel y sus amigos jugaban en la cancha de la vereda, desconociendo que en el pastizal del lado de la cancha fueran sembradas minas antipersonales, las también llamadas minas quiebrapatas, en donde cayó el balón con el cual jugaban y minutos después explotó, ante la mirada atónita de los niños, un cerdo, configurándose con ello el delito de utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, en el cual, para el caso que nos atañe, el sujeto activo es indeterminado, lo que significa que la configuración delictiva puede ser llevada a cabo por cualquier persona en desarrollo y con ocasión del conflicto armado. El sujeto pasivo son las personas a que hace referencia el parágrafo del artículo 135 del Código Penal, personas protegidas, como también los propietarios, tenedores o poseedores de bienes, para lo cual se hace necesario integrar al Estado. De manera complementaria, se deberá tener como víctimas a los integrantes de la parte adversa, en caso de contienda, toda vez que el tipo penal condena de manera sustancial la utilización de medios y métodos ilícitos, sin importar contra quién se dirija la acción delictiva, con ocasión en desarrollo del conflicto armado interno. El objeto jurídico se tutela tanto a las personas protegidas como a los bienes tangibles, edificaciones, árboles, cultivos e intangibles, el aire, protegidos por el derecho internacional humanitario. El objeto material recae necesariamente en las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, incluyendo a los actores en el conflicto. Así no haya antepuesto las armas. La conducta es la utilización de métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarias o morales superfluos.
Puede presentarse culpabilidad porque la conducta puede ser llevada a cabo por acción u omisión y se incrimina únicamente a título de dolo. No admite tentativa, de manera que basta utilizar los medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarias o males superfluos, independientemente del resultado, para que el punible se perfeccione. Puede existir el conducto de punibles. Si los medios y métodos ilícitos referidos vulneran los bienes protegidos por el derecho penal, esta conducta puede concursar con delitos como el homicidio, lesiones personales en persona protegida, etc. Así se desprende del texto cuando, al referirse a la pena imponible, indica expresamente que es por esa sola conducta. Homicidio en persona protegida por el VIH. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 135 del Código Penal. La persona que tenga aquella condición en virtud de los convenios 1, 2, 3 y 4 de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales 1 y 2 del 77. En el parágrafo se entiende quiénes son las personas protegidas por el VIH. Aplicándolo al caso que nos compete, los colores de la montaña, están los integrantes de la población civil: Manuel, Ernesto, Miriam, Julián, el papá de Julián, la profesora Carmen, entre otros. Esta conducta es imprescindiblemente sancionada por el VIH. En el caso colombiano resulta relevante la consagración de esta conducta, dada la recurrente comisión delictiva. Según estadísticas oficiales, entre 1958 y 2012, de las 218.094 personas que perdieron la vida en desarrollo y con ocasión del conflicto armado, el 81% corresponden a civiles. La estructura del tipo penal: encontramos sujeto activo es indeterminado. La conducta delictiva puede ser llevada a cabo por cualquier persona natural en desarrollo y con ocasión del conflicto armado. Es un elemento normativo, para nuestro caso, el ejército, los grupos paramilitares o la guerrilla. El sujeto pasivo es calificado: la persona protegida por el VIH, los habitantes de la vereda La Pradera. El objeto jurídico: la vida de las personas. El objeto material, de naturaleza personal, recae sobre las personas protegidas por el VIH conforme al artículo 135 del Código Penal. La conducta: ocasionar la muerte de una persona protegida por el VIH, el papá de Manuel. La culpabilidad: la conducta puede ser llevada a cabo por acción o por omisión a título de dolo específico. Conciencia en que se está ante personas que están protegidas por el VIH, lo que descarta cualquier consideración en cuanto a homicidios preterintencionales o culposos. Tentativa: por ser de tipo penal de resultado, es de recibo la tentativa. Del concurso de conductas punibles: en la medida en que los terroristas infrinjan distintos bienes protegidos por el derecho penal, esta conducta puede entrar a concursar con otros delitos: verbigracia, tortura y homicidio en persona protegida. Complicidad en el delito de homicidio en persona protegida. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP 1402 del 2017 del magistrado ponente Gustavo Enrique Malo Fernández, admite que se puede llevar a cabo la complicidad en el hecho. No existen causales de exclusión de responsabilidad penal que justifiquen los punibles cometidos por los grupos al margen de la ley en la película Los colores de la montaña. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil, tipificado en el artículo 159 del Código Penal. Según datos recogidos en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 6,5 millones de personas desplazadas, un poco más del 50% de esa población hace parte las mujeres. A la luz de las cifras precedentes, no es excesivo caracterizar a Colombia como una nación desplazada. Siguiendo con las memorias de las víctimas que hablaron al Centro Nacional de Memoria Histórica, el desplazado no es solo despojado de su tierra, de sus pertenencias, de su parcela, ganado, casa, escuela, sino despojado al ser arrojado de su entorno, de una vida tal como la conocía. La estructura del tipo penal: sujeto activo indeterminado y monosubjetivo, al no exigirse característica especial en la persona que ejecuta o lleva a cabo la conducta punible. Sujeto pasivo: personas protegidas por el derecho internacional humanitario, en particular la población civil. El objeto jurídico: el bien protegido por el legislador es de un derecho que tiene toda persona a residir, circular, permanecer y salir libremente de cualquier lugar, como quiera que el arraigo territorial y cultural forma parte de la identidad de los pueblos. El objeto material: el objeto es la acción es personal, concretamente los miembros de la población civil. Conducta: son varios los verbos que determinan la tipicidad en la medida en que se trata de un injusto estructurado por varias conductas alternativas. Por ello basta que se cometa
en cualquiera de ellas para que se configure el ilícito, expulsar, trasladar, deportar o desplazar por la fuerza a la población civil por ocasión y desarrollo de un conflicto armado interno. La conducta solo se justifica cuando se considera necesaria para la protección de los integrantes de la población civil ante el riesgo de ser valorada como un objeto militar y sufrir contingencias en una confrontación armada. La culpabilidad. La conducta se incrimina a título de dolo con la connotación de que todas estas acciones deben estar dirigidas a un movimiento de masa de personas protegidas por el VIH. Tentativa. Por tratarse de una conducta de resultado, es aceptable jurídicamente la tentativa del concurso de conductas punibles, en la medida en que los actos terroristas infrinjan distintos bienes protegidos. Se puede concursar con delitos de concierto para delinquir agravado, perturbación de posesión y amenazas. Complicidad en el delito. Se admite la complicidad. Se reitera que no existen causales de exclusión de responsabilidad. La dosificación de la pena para el artículo 159 varía de 160 meses a 360 meses. Los cuartos de punibilidad para el primer cuarto de punibilidad son 210 meses, segundo cuarto de punibilidad 260 meses, tercer cuarto de punibilidad 310 meses. Finalmente el cuarto y último cuarto de punibilidad son 360 meses. Los hechos anteriormente descritos a juicio son constitutivos de los delitos de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida por el derecho internacional humanitario, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, utilización ilícita de bienes culturales, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil, de acuerdo a lo que establece la Ley 599 del 2000 en sus artículos 135, 137, 142, 144, 156 y 159, de los cuales fueron explicados 4 por cuestiones de tiempo. Fueron establecidas de acuerdo a los delitos que se presentan en la película en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Se han establecido en nuestro ordenamiento jurídico en el título 2 de la Ley 599 del 2000, dando prevalencia al derecho internacional, con fundamento en la Constitución Política de Colombia, donde se encuentran los condicionamientos que permiten suplir las necesidades en cuanto a políticas criminales, permitiendo con ello proteger los bienes jurídicos de las personas protegidas por el derecho internacional humanitario, para lo cual el legislador consideró la situación humanitaria que se ha vivido en el país a raíz del conflicto armado, en donde se consagran los tipos penales que describen y sancionan los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, máxime en situaciones como las vividas por los habitantes de la vereda La Pradera y veredas aledañas.